El cerro estaba cubierto de una neblina espesa que mojaba y helaba, al mismo tiempo que soplaba una fuerte brisa del norte. El comandante del Coquimbo, Alejandro Gorostiaga, con los cajones de municiones había hecho un muro para guarecerse del viento y del frío, y allí fue invitado por este jefe a pasar la noche, durmiendo 5 o 6 horas, descanso de que estaba harto necesitado. Este es un relato del oficial chileno Diego Dublé Almeida, en la madrugada del día 20 de noviembre de 1879, mientras los batallones chilenos dormían sobre sus armas en la cumbre del Cerro San Francisco, esperando una probable gran batalla que debería darse al amanecer. En este video revisaremos todo lo ocurrido después de la batalla de San Francisco, cómo lo vivieron los soldados y oficiales de ambos bandos y cómo las decisiones que se tomaron, y sobre todo las que no se tomaron, fueron construyendo un destino muy doloroso para los chilenos. Este video lleva por nombre De Dolores a Tarapacá. La batalla de San Francisco o Dolores, que usted puede ver en un video en mi canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, ocurrió el día 19 de noviembre de 1879 y fue un triunfo importantísimo estratégicamente hablando para los chilenos, ya que los dejó en posición de los pozos de agua que se encontraban en el poblado salitrero de Dolores, vital elemento para la sobrevivencia de la tropa en el árido desierto de Tarapacá. El agua era de buena calidad y además este poblado contaba con estación de ferrocarril, por lo que se podían traer fácilmente los suministros desde Pisagua. Los chilenos descansaban después de una dura jornada de combate. Benjamín Vicuña Maquena nos decía sobre esa noche del 19 al 20 de noviembre de 1879, comillas. Todas las unidades pasaron aquella frigidísima noche sin fuego, casi sin alimento, pero felices y ufanos, envueltos en densa y húmeda manchaca, sudario de los muertos. Se habían batido, habían vencido, y volverían a batirse y a vencer. Cierre comillas. Muy distinta era la situación de las tropas aliadas, que en desbande después de la batalla se perdieron en la oscuridad de la noche y la Camanchaca. Jorge Basadre, historiador peruano, nos cuenta sobre el ejército aliado. Comillas. Después de 6 horas tuvieron que hacer alto hasta la madrugada y entonces, al encontrarse en el camino de Tarapacá, se decidieron a seguirlo. En la oscuridad y en la confusión de la noche se perdieron las cargas del parque y casi todos los elementos que necesitaban acémilas. El hecho solo de que se mantuviera compacto este ejército parece un milagro. Se hallaba sin recursos, sin abrigo con que defenderse del violento frío nocturno, sin agua frente a los calores del día, sin zapatos. Cierre comillas. El alto mando chileno cometió el error de perder contacto con los aliados durante la noche y algunos llegaron a pensar que el enemigo se reorganizaba y el combate del 19 solo era la antesala de una gran batalla a librarse el día 20. El amanecer fue mudo testigo de la falta de previsión del alto mando chileno. Al correr las horas de la mañana y al levantarse la totalidad de la Camanchaca y clarificarse la atmósfera, los soldados chilenos ubicados en el Cerro San Francisco Sur divisaron a lo lejos las nubes de polvo que levantaban las columnas enemigas en su marcha de retirada hacia Tarapacá. No eran más de 20 kilómetros los que separaban a ambas fuerzas, pero el mando chileno se mantuvo sin adoptar ninguna resolución, de acuerdo a la orden expresa del ministro de la Guerra en campaña, don Rafael Sotomayor. Marchán Pereira, abro comillas. Al amanecer, las tropas aguardaban firmes en su puesto. Poco a poco comenzó a despejarse el horizonte y, con gran sorpresa, se vio que el enemigo había desaparecido, dejando enfilada toda su artillería con sus cajas y pertrechos, junto con todo el bagaje, carpas, rifles, banderolas. Y el campo sembrado de vestuarios, víveres, municiones, cornetas, bombos, trombones. Aquello hacía recordar algunos de esos pasajes bíblicos en que un puñado de hombres bastaba a veces para poner en vergonzosa fuga a numerosas y aguerridas huestes. Jorge Basadre, comillas, hasta la mañana siguiente lo creyeron en reconocimiento. Cuerpos de infantería chilenos descansados hubieran podido lanzarse a la carga después de la batalla, en vez de quedar retenidos en torno al cerro y deshacer a los restos del ejército aliado. Los mismos aseveran que, después de haber tomado el mando el general Escala, ni él ni el coronel Sotomayor, al divisar la columna de polvo que marcaba la retirada del enemigo por el desierto, supieron lanzar la caballería para exterminarlo o rendirlo.
Sin haberlo esperado, se encontraron con que tenían en su poder heridos y armamentos peruanos y bolivianos. Cierre comillas. La desidia de Escala y Sotomayor cuando divisaron la columna aliada que se retiraba a Maltraer les permitió a estos llegar a duras penas a la quebrada de Tarapacá y en los siguientes días reorganizarse con las dolorosas consecuencias que sufrirían más adelante las fuerzas del ejército chileno. Pero no nos adelantemos. El día 20 se recorrió el campo de batalla, asistiendo a los heridos y enterrando a los caídos chilenos. Según Rafael Torreblanca, a los aliados los enterraban con las manos y los pies afuera, a los chilenos los enterraban un poco mejor. Se encontraron 3 soldados del batallón peruano Ayacucho ensartados mutuamente en las bayonetas con soldados del batallón Atacama, lo que fue conocido como colleras. En la cumbre del Cerro San Francisco eran enterrados el capitán Ramón Vallejo y los subtenientes José Blanco y Andrés Wilson del batallón Atacama número 1. Según Rafael Torreblanca, comillas, los soldados estaban cavando una zanja con algunas bayonetas bolivianas y el trabajo no adelantaba gran cosa, cuando llegó por ahí el general en jefe don Erasmo Escala. Se detuvo al borde de la fosa y meneando tristemente la cabeza murmuró: son tan bravos como humanos. Al mediodía, pocos momentos antes de abandonar aquellos sitios, se reunieron los atacameños alrededor de los pobres compañeros y alzándolos en 4 fusiles, los llevaron a la sepultura. Nadie pronunciaba una sola palabra, pero las lágrimas brillaban en todas las miradas a medida que la tierra los cubría. Cierre comillas. En una tosca cruz que colocaron sobre su tumba, el mismo Torreblanca, el soldado poeta, deja plasmado su último epitafio en la tumba sagrada de sus amigos. Cayeron entre el humo del combate, víctimas del deber y del honor, denodados y heroicos compañeros, valientes del Atacama, adiós, adiós. Así nacía una leyenda, la leyenda de los juramentados de Atacama. Ruperto Marchán Pereira, el capellán chileno, recibió la orden del general Escala de sepultar al héroe peruano que dirigió el ascenso al Cerro San Francisco el día anterior. Ladislao Espinar fue sepultado el día 20 de noviembre de 1879 en el Cerro San Francisco, en el mismo lugar donde cayó, dejándonos una historia que quizás en algún momento les contaré. Este hombre es sin duda uno de los grandes héroes de esta batalla. Hilarión Daza, presidente boliviano que había marchado desde Arica días antes de la batalla, llegando hasta Camarones, donde increíblemente decidió hacer contramarchar al grueso de su ejército, se quedó en las cercanías de Dolores con una escolta de coraceros. En el lugar denominado Tana se encontró Daza con el coronel peruano Clauré y un reportero de un diario de Lima, que le dieron la noticia de que el día anterior, el 19 de noviembre, las divisiones de Buendía sufrieron un gran desastre en el Cerro San Francisco. Daza y sus acompañantes volvieron a Camarones. Juan Buendía, comandante en jefe del ejército peruano en el sur, comienza a reunir a los dispersos y reconcentrar a su ejército, que en número de 2.000 seguía aumentando poco a poco. Antes de la batalla, el número de aliados llegaba hasta los 10.000. Comenzaban a llegar las noticias del combate a Arica, pero con muy poca claridad, como lo demuestran estos telegramas aliados. Recibido el 20 de noviembre a las 9:15 am. Melgar al general Prado. Son las 8 p.m, regreso de Tiliviche. La batalla se ha dado, pero sin éxito definitivo. Quedan batiéndose en San Antonio. Por consiguiente, se ha conseguido desalojar al enemigo de Dolores y Santa Catalina. Las noticias irán con retardo, porque no se consigue comunicación telegráfica más acá de Camarones. Zapata. A las 9:50 am. Arica, noviembre 20. Señores editores del Comercio, Lima. Arrollamos al enemigo en Dolores y Santa Catalina, quedando combatiendo en San Antonio. Daza en Tana, el corresponsal. 3:05 p.m. Esta noticia contradice anterior y ninguna es segura. Después de marchar toda la noche nuestro ejército, atacó enemigo posesionado en San Francisco, antes de Dolores. Combatió 4 horas retirándose con grandes pérdidas. Cierre comillas. El día 21 de noviembre de 1879, el batallón Atacama baja a la Aguada de Dolores después de 2 noches en la cima del Cerro San Francisco para sumarse a los batallones Valparaíso, Coquimbo, Buin y Cuarto de Línea y una batería de montaña, todos al mando del general Manuel Baquedano. Relato de Diego Dublé Almeida.
Comillas, se entierran los muertos y se curan los heridos enemigos. Estos se manifiestan muy agradecidos del tratamiento que reciben. Sorprende la ignorancia del soldado peruano y boliviano. Hay muchos que no saben por qué pelean, por qué hacen la guerra. Uno, a quien interrogamos, de nacionalidad peruana, cree que Chile es un general que se ha sublevado en armas contra el gobierno de su patria. De los prisioneros nada podemos saber sobre las causas que han obligado al ejército aliado a retirarse casi sin combatir, teniendo un ejército numeroso y bien organizado como el que se presentó a nuestro frente. Los peruanos dicen que los bolivianos los han traicionado, y lo mismo dicen los bolivianos de los peruanos. Los enemigos de ambas nacionalidades todos están de acuerdo en que la batalla debía darse el día 20. No saben por qué principió el ataque de nuestra posición el 19, ni por qué se retiraron de su campamento. El general Villegas, a quien hemos interrogado, nada sabe o nada quiere decir. Nos repite con frecuencia: se ha salvado el honor de las armas, y de ahí no lo sacamos. Cierre comillas. Las autoridades peruanas en Iquique recibieron la noticia de la derrota de Dolores y la orden del general Juan Buendía de enviar con urgencia al pueblo de Tarapacá los 900 soldados que custodiaban la ciudad. La orden fue recibida por el coronel peruano José Miguel de los Ríos, a cargo de la Quinta División, 886 hombres en total. Esta división estaba compuesta por gendarmes tarapaqueños y una columna de residentes bolivianos en Iquique. Un telegrama chileno decía lo siguiente: a las 3 a.m. de hoy se puso en marcha la división del Hospicio con el entusiasmo que caracteriza al jefe y a todos los individuos del ejército en dirección a Jaspampa. En esa estación debía encontrar agua y un tren que facilitaría su marcha hasta Dolores. El enemigo, reconociendo la importancia de Dolores por la abundancia y buena calidad de sus aguas, ha hecho un desesperado esfuerzo para desalojarnos de esa posición indispensable. Cierra comillas. De Valparaíso a las 7:30 p.m. Santiago, noviembre 21 de 1879. El enemigo en fuga. Se ha mandado una partida de caballería en reconocimiento. Se ha encontrado heridos en la oficina Porvenir al general Villegas y otros oficiales de graduación. Se remitirán a esa en el primer tren. Otro telegrama enviado por el coronel Sotomayor al delegado de la Intendencia General el 21 de noviembre decía lo siguiente, comillas: la sal se acabó. Remita lo más pronto. Sotomayor. Cierre comillas. El día 22 de noviembre de 1879 en Dolores y los alrededores del Cerro San Francisco se seguían enterrando los cuerpos de los combatientes del día 19. Según Rafael Torreblanca, en carta escrita el día 14 de diciembre decía, comillas: 3 días después salí a recorrer el campo de batalla. Recién estaban enterrando los muertos, ya en completa putrefacción. Yo no sé de dónde diablos han aparecido tantos perros. Nada más lúgubre que oír en la noche sus aullidos y sus pendencias disputándose encarnizadamente los restos de tanto valiente. Cierre comillas. En Tarapacá se comienza a concentrar el grueso de la fuerza aliada derrotada en San Francisco y siguen arribando hombres dispersos y rezagados. Andrés Avelino Cáceres, comillas. Después de atravesar la pampa del Tamarugal sufriendo toda clase de contratiempos, llegamos a Tarapacá en la tarde del 22 de noviembre, donde gracias a la actividad del coronel Suárez se pudo proporcionar a nuestras tropas el alojamiento y rancho de que tan necesitadas se hallaban. Allí encontramos al general Buendía con varios jefes que, abandonando el campo de San Francisco, se habían retirado con anticipación. El jefe del Estado Mayor envió orden ese mismo día a la división Ríos, que había quedado aislada en Iquique, para que se trasladara inmediatamente a Tarapacá. Tarapacá es, como se sabe, una pequeña población situada al interior del puerto de Pisagua, del cual lo separa el desierto salitrero del Tamarugal. Se encuentra en el fondo de una quebrada cuya vegetación se alimenta por el riachuelo que la atraviesa de norte a sur. Existen además en la misma quebrada los pueblecitos de Pachica y Quillaguasa al norte de Tarapacá y los de San Lorenzo y Guaraciña al sur. Cierra comillas. Ese mismo día, Iquique se rinde a las fuerzas chilenas que bloqueaban el puerto. El coronel peruano Miguel de los Ríos, comandante de la guarnición de Iquique, se comunicó con el cuerpo consular informándoles que abandonaban la plaza y les solicitó que colaboraran en la protección de la ciudad y de sus habitantes. Esas tropas se ponían en marcha a reunirse con Buendía en Tarapacá. Telegramas peruanos. 2:45 p.m. Arica, 22 de noviembre. Ignórase paradero de nuestro ejército. Daza mañana aquí.
Otro telegrama decía lo siguiente, comillas, Benavides a Coronel Ríos, Molle, Pozo Almonte, noviembre 22. Pánico en la tropa, temo un nuevo conflicto. No tengo cómo contenerla si no salgo de aquí. Muchos dispersos, y estos cuentan a los míos. Derrota completa. Dígame qué debo hacer. Cierre comillas. El día 23 de noviembre de 1879 se concretó la ocupación del puerto peruano de Iquique, que desde ese momento pasa a ser chileno hasta el día de hoy. Telegrama peruano. A las 1:10 p.m., Prado Presidente. Arica, noviembre 23. Fuerzas de Iquique retiradas 21, por orden Buendía, datada en Pachica. Prefecto entregó Iquique a cónsules sin siquiera intimación del enemigo. Llegado hoy, puesto preso. Parte ejército Tarapacá. Resto ignórase. Cierre comillas. Extracto de telegrama chileno. Comillas. General Daza comunicó a Arica haber obtenido triunfo sobre fuerzas chilenas. Por esta razón lo celebraron con repiques de campana y embanderamiento. Dios guarde a vuestra señoría, Juan de Dios León. Cierre comillas. La caballería chilena seguía haciendo reconocimientos. En la noche del 23 al 24 de noviembre, el regimiento Cazadores a Caballo vivaqueó en Peña Grande, donde encontró gran cantidad de víveres, abandonados por las tropas del general Buendía. Relato de Emilio Sotomayor, comillas. El día 24, a las 4 p.m., estando en Peña Grande, avistamos una partida enemiga que se dirigía de Pozo Almonte a Tarapacá. Cargamos sobre ella, dando por resultado la captura de 5 individuos de tropa que conducían el archivo del Estado Mayor del ejército enemigo, algunos víveres y forraje. Cierre comillas. En Dolores, José Francisco Vergara solicitó autorización al general Erasmo Escala para hacer un reconocimiento hacia Tarapacá con un escuadrón de caballería y confirmar el número y estado de los efectivos peruanos. Ante este requerimiento y a causa de la información que tenía Escala sobre las fuerzas peruanas en Tarapacá, que se pensaba no superior a 1.000 hombres mal armados y fatigados, es que el general ordenó que en la expedición de Vergara se añadiesen 270 hombres del regimiento Zapadores al mando del teniente coronel Ricardo Santa Cruz Vargas, y una columna de artillería con 27 hombres y 2 piezas de artillería al mando del alférez José Manuel Ortúzar. Este grupo salió desde Dolores el día 24 de noviembre por el camino de Pozo Almonte, unos 400 hombres en total. Por su parte, los aliados seguían reagrupándose. Benjamín Vicuña Maquena, comillas. La división Ríos, que el día 24 de noviembre se dirigía de la Noria a la Tirana, había partido de Iquique, o más bien de la estación del Molle, el sábado 22 por la noche. En consecuencia, esa fuerza bisoña que caminaba solo de noche ocupaba ese mismo día la aldea de la Tirana, que es un bosquecillo de molles con 5 o 6 casuchas, como Curaña, en la línea opuesta de Pisagua a Tarapacá. Es un corral de cabras y de ovejas. La división Ríos descansó durante el día 24 de noviembre en la Tirana, mientras a pocas millas reposaba el coronel Emilio Sotomayor en Peña Grande. Y el martes 25 por la tarde, la fatigada soldadesca, atravesando la pampa de Iluga, descendía hambrienta, descalza y fatigada a la quebrada de Tarapacá por el camino de Guaraciña, que es su única entrada de tránsito frecuentado para los que vienen por el llano. La columna de Iquique había recorrido no menos de 50 leguas en menos de 3 días. Cierre comillas. El día 25 habían salido de Tarapacá con destino a Arica 2 divisiones peruanas que en ese momento estaban en Pachica, a unos 19 kilómetros al norte de Tarapacá. Andrés Cáceres. Comillas, como la población no diera abasto para el alojamiento de nuestras tropas, se acordó el 25 mandar las divisiones Vanguardia del coronel Dávila y Primera del coronel Herrera al pueblecito de Pachica, distante 12 kilómetros, dejando en Tarapacá la división exploradora del coronel Bedoya, la tercera del coronel Bolognesi y la segunda cuyo jefe era yo. Cierre comillas. Al amanecer, los exploradores de la columna de Vergara apresan a un arriero argentino que fue tomado por un espía enviado por los peruanos. Al ser interrogado, afirmó que en Tarapacá las fuerzas eran de 1.500 hombres, por lo que Vergara desistió de su plan inicial de atacarlos con una fuerza ahora tan inferior numéricamente. Envía un mensaje al cuartel general solicitando una fuerza adicional. El general Escala consiente en enviar a la división del coronel Luis Arteaga, que, desconocedor de la guerra en el desierto, no toma los preparativos adecuados de munición, asignando solo 150 tiros por hombre. La intención de estas fuerzas era reunirse con Vergara en Negreiros,
pero este no esperó e incursionó por su cuenta hasta Iluga. Las tropas de Arteaga partieron en tren en la tarde del 25 de Santa Catalina hasta Ángeles. A medianoche continuaron la marcha a pie. El agente chileno José Antonio Silva y el capitán Andrés Laiseca, disfrazados de indígenas, se desplazaron hasta la quebrada de Tarapacá recorriéndola íntegramente, confundidos entre las tropas aliadas. Iniciaron su exploración por el sector de Guaraciña llegando hasta Quillaguasa, pasando por el pueblo de Tarapacá, constatando que en el lugar se encontraban cerca de 4.000 aliados. Este mismo día, 25 de noviembre de 1879, el teniente coronel chileno Eleuterio Ramírez, comandante del segundo de línea, escribe una carta a su esposa. Este es un extracto de esta carta. Comillas. En los momentos que te escribo, estamos alistando la tropa para salir en la noche con 2.500 hombres. Nos vamos sobre Tarapacá, en donde se nos ha dado aviso que se reúnen los dispersos del ejército enemigo bajo las órdenes del general Buendía. Se ha sabido esto por 6 prisioneros tomados hoy, y como es necesario no perder tiempo en estas circunstancias, marcharemos pronto sobre el enemigo para desbaratarlo por completo. Cierre comillas. El 26 de noviembre de 1879, Andrés Laiseca se contactó con Vergara en las cercanías de la quebrada de Tarapacá y le informó que ya hay más de 4.000 hombres en el lugar, información que Vergara, como ya era su costumbre, desestimó. A las 6 a.m. arriba la división de Luis Arteaga a Dibujo. Al llegar a Negreiros se percata de que la columna de Vergara ya no se encontraba allí, sino camino al poblado de Tarapacá. Envía un mensaje a este último para proceder a la concentración de las tropas, para la cual había 2 opciones. La primera era que Vergara deshiciera el camino hecho y regresara hasta Negreiros, y luego hacerlo nuevamente hacia Tarapacá. La segunda era avanzar inmediatamente en busca de Vergara. Se optó por esta última, por lo que la división de Arteaga salió de inmediato hacia Tarapacá, ya que temía que por estar tan próxima la posición de Vergara al núcleo de las fuerzas peruanas, pudiera ser descubierta y destruida rápidamente a causa de su escaso número. El gran error, otro más, fue no esperar la llegada de aprovisionamientos ni agua, fundamentales para una marcha forzada en el desierto. Así, el día 26 de noviembre de 1879 a las 3 de la tarde se puso en marcha la división, con 1.900 plazas, casi todas a pie, sin agua, víveres ni municiones. Estaba conformada por el Regimiento Segundo de Línea, el Batallón Artillería de Marina con 2 piezas de bronce de 4, el Batallón Chacabuco, una batería de artillería con 4 piezas Krupp y un piquete de cazadores a caballo. Los regimientos contaban con 2 batallones cada uno. Por su parte, el grupo al mando de José Francisco Vergara en Iluga ocupó el día 26 en realizar reconocimientos sobre Tarapacá. En ellos se pudo apreciar la llegada a la quebrada de la división peruana al mando del coronel José Miguel Ríos, que llegaba en ese momento fatigada y en orden precario. Las patrullas de reconocimiento de Vergara calcularon en unos 1.000 hombres que llegaban con Ríos, los que sumados a los que se creía estaban en Tarapacá, concentraban, según el mando chileno, unos 2.500 hombres, 1.000 de ellos extremadamente fatigados. Andrés Avelino Cáceres, comillas. A estas fuerzas se unieron el 26 por la tarde las del coronel Ríos, que formaban la quinta división, venida de Iquique en cumplimiento de la orden que le dio el coronel Suárez, haciendo 4 jornadas a través de las pampas de Iluga y entrando en Tarapacá por el sur de la quebrada. La división Ríos se componía de 800 plazas, poco más o menos, y con ellas ascendían nuestras fuerzas en Tarapacá a unos 3.600 hombres. Cierre comillas. En la medianoche del día 26 de noviembre, la división de Arteaga llegó a Iluga y se unió con la avanzada de Vergara, juntando 2.281 hombres y quedando el primero como jefe de todas las fuerzas y Vergara como su segundo. La decepción del encuentro fue mutua entre ambas fuerzas, ya que cada una esperaba que la otra tuviera suministros de agua, víveres y parque, pero nada de eso había. Los suministros solo estaban disponibles en la quebrada de Tarapacá, bajo control peruano. Había que ir a pelear por ellos. Pero esa es otra historia.
Mi nombre es Rodrigo Carmona, administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, donde puede encontrar estos relatos, siempre relacionados con la Guerra del Pacífico y con los hombres que le dieron vida a esta historia. Ellos son nuestros antepasados y la sangre de ellos corre por nuestras venas. Suscríbete, dale like y comparte, ya que esa es la forma de apoyar este proyecto y de que más gente conozca estos hechos, desconocidos algunos, pero que definitivamente son parte de nuestra historia. También puedes seguir mis redes sociales en TikTok, en Instagram y mi página de turismo en Facebook, Rax Norte Chile Tours. Yo me despido, hasta un próximo video.